Gracias, señor presidente. Asamblea Legislativa, que suscribe el diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción primera, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 y 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y a la Ley de Adopciones para el Estado de Tlaxcala a fin de crear el registro de deudores alimentarios morosos del Estado de Tlaxcala al tenor de la siguiente exposición de motivos. Los alimentos se definen como aquellos elementos indispensables para la subsistencia y el bienestar del individuo, tanto en lo físico y lo moral como en lo social. La obligación de proporcionar alimentos surge de las relaciones familiares como el parentesco consanguíneo por afinidad o civil. En la doctrina jurídica se considera los alimentos como una expresión de solidaridad humana que impone la obligación de auxiliar al necesitado, con más razón cuando es miembro de la familia. La obligación moral se transforma en legal, por lo que no se puede disolver por una simple decisión personal. Aunque comúnmente se entiende a la obligación alimentaria como la existente solo entre padres e hijos, esta puede abarcar a más familiares, como es el caso de cónyuges entre sí, hacia los padres y abuelos, entre los hermanos, por padre y madre, por los que surgen por incapacidad o inexistencia de ascendientes y descendientes, hacia los parientes colaterales, entre adoptante y adoptado, los concubinarios o bien a cargo del Estado en casos especiales. Sin embargo, pese al compromiso moral y legal de apoyar a quienes lo necesitan de manera alarmante, existen en ocasiones que los deudores alimentarios buscan la manera de evitar este compromiso, lo que resulta en una violación a los derechos humanos y una grave afectación a la vida e integridad de los acreedores, en su mayoría menores de edad. Este tipo de violencia también es muy común en agravio a los adultos mayores y personas con discapacidad. Por ello, el Estado debe desarrollar acciones dirigidas a prevenir, detectar, atender, proteger y sancionar estas conductas. En el ámbito internacional, son muchos los instrumentos que buscan garantizar el derecho de alimentos a los menores, de adultos mayores también, a personas con discapacidad y a aquellos en situación de vulnerabilidad, mismos que se encuentran firmados y ratificados por el Estado mexicano. La Convención sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores garantiza el derecho a gozar de alimentos a este grupo poblacional, particularmente en el artículo 12, que establece que la persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados que provea la protección y la promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestido y vivienda, promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y su autonomía. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece la obligación de los Estados de establecer mecanismos que permitan combatir la violencia patrimonial que se manifiesta cuando los hombres no se responsabilicen de sus obligaciones alimentarias con su pareja, los hijos, padre, madre, hermanos, entre otros, lo que afecta a las mujeres no solo a nivel económico, sino emocional. A la vez establece la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos. La Convención de los Derechos del Niño en su artículo 27 establece el derecho a un nivel de vida adecuado para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, que los padres y las personas encargadas son responsables primordiales de proporcionar dentro de sus posibilidades los medios económicos, el nivel de vida adecuado, lo que comprende nutrición, vestuario y vivienda, y se obliga a los Estados parte a tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado como parte si viven también en el extranjero. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que éstas tienen el derecho de vivir en forma independiente y facilitar las medidas efectivas y pertinentes para el pleno goce de sus derechos, que incluye elegir el lugar de residencia, a servicios de asistencia domiciliaria, residencial, entre otros. El artículo 28 establece el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado, lo que incluye alimentación, vestido y vivienda, salud, educación, recreación, entre otros, mismos que están incluidos en las obligaciones alimentarias.
La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes reconoce la importancia de la familia y las responsabilidades y deberes de los progenitores y otros responsables de garantizar el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en dicho instrumento. A la vez, obliga a los Estados parte a adoptar las medidas de toda índole que sean necesarias para garantizar un desarrollo físico, moral e intelectual que permita la incorporación de los jóvenes al protagonismo de la vida colectiva con niveles óptimos de madurez. Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En su artículo 4, reconoce que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, a la protección de la salud y a una vida digna, que incluye el derecho a la educación, vivienda y recreación, entre otros. En el mundo, se ha legislado ampliamente para garantizar los alimentos y obligar al pago de la pensión alimenticia, como es el caso de Francia y Canadá, donde los deudores morosos pierden su licencia de conducir y no pueden tramitar su pasaporte. En Suecia, Dinamarca, Alemania y Suiza, el Estado cubre las necesidades y prevé mecanismos de sanción contra el deudor. En España se llega a retener el salario y las devoluciones de impuestos. En Estados Unidos de América existe el registro central de obligados de aportes alimentarios, además de que quienes se encuentren inscritos no pueden renovar su licencia de conducir, se retienen devoluciones de impuestos y no pueden acceder a su jubilación. Para el caso de México, la existencia de un registro de deudores alimentarios morosos ha avanzado de manera importante entre las entidades federativas, como es el caso de Chiapas, Coahuila, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla, Colima, entre otros, y a la par de que existen numerosas iniciativas encaminadas al mismo fin en un importante número de congresos locales, así como en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Como puede apreciarse, Tlaxcala no puede quedar rezagada en la atención, detección, prevención y protección de la víctima, reparación y sanción de la violencia patrimonial. Por ello, a través de la presente iniciativa, propongo la creación del registro de deudores alimentarios morosos que estará a cargo de la Coordinación Estatal de Registro Civil, donde se inscribirá a las personas que por cualquier causa incumplan por más de 60 días con el pago de la pensión alimenticia a que están obligados, o bien hayan dejado de cubrir 4 importes sucesivos o no dentro del periodo de un año a favor de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y demás acreedores previstos en la ley. Igualmente, podrá inscribirse a los empleadores que por cualquier motivo incumplan una orden de descuento para alimentos realizada a las percepciones de un trabajador que tenga el carácter de deudor alimentario y que haya sido ordenada por un órgano jurisdiccional competente. Una vez hecha la inscripción, el Registro Civil formulará solicitud a la Dirección de Notarías y Registros Públicos a efecto de realizar una anotación respectiva en los folios reales propiedad del deudor alimentario moroso. Igualmente, se informará a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Comité Técnico de Adopción del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de Familias sobre la inscripción realizada, a fin de que establezca criterios para garantizar el interés superior de la niñez. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Con fundamento lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, primera, fracción segunda y 10, apartado A, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se adiciona un segundo párrafo del artículo 156, artículo 156 bis, 156 ter y un segundo párrafo del artículo 609, todos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 156, primer párrafo queda igual. Toda persona que incumpla con la entrega de la pensión establecida por sentencia judicial o por convenio en un periodo de 60 días o haya dejado de cubrir 4 pensiones sucesivas o no dentro del periodo de un año, se constituirá en deudor alimentario moroso. Artículo 156 bis. La coordinación del Registro Civil del Estado tendrá a su cargo el registro de deudores alimentarios morosos, en el cual se inscribirá a las personas que el juez competente determine que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 156. También serán objeto de registro los empleadores que incumplan una orden de descuento para alimentos ordenada por el órgano jurisdiccional.
El registro contendrá el nombre, apellidos y clave única de registro de población del deudor alimentario moroso y, en su caso, del dueño o responsable del centro de trabajo objeto de la inscripción, seguido de la denominación o razón social. Nombre del acreedor o acreedores alimentarios, datos del acta que acrediten el vínculo entre el deudor y el acreedor o acreedores, número de pagos incumplidos y el monto del deudor, órgano jurisdiccional que ordena el registro y datos generales en versión pública del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su inscripción. El registro civil informará a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Comité Técnico de Adopciones del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia sobre la inscripción en el registro de deudores alimenticios morosos de quien ha incumplido con esta obligación de dar alimentos a menores de edad a fin de que establezcan criterios según corresponda para garantizar el interés superior de la niñez. La coordinación del registro civil podrá celebrar convenios con las sociedades acreditadas a que se refiere la ley en la materia a fin de proporcionar la información del registro de deudores morosos. En caso de que el deudor alimentario acredite que ha pagado en su totalidad los adeudos, podrá solicitar al juez la cancelación del registro de deudores alimentarios morosos, así como la constancia respectiva. Lo anterior se tramitará de manera incidental. Artículo 156 ter. Para efectos de lo señalado en el artículo 156, segundo párrafo del presente Código, el registro civil, una vez hecha la inscripción al registro de deudores alimenticios morosos, formulará solicitud a la Dirección de Notarías y Registros Públicos a efecto de que se realice la anotación respectiva en los folios reales propiedad del deudor alimenticio moroso, quien informará al registro civil su cumplimiento. En caso de la cancelación de la inscripción, emitirá la constancia respectiva en un plazo máximo de 72 horas contadas a partir al día siguiente a la presentación de la solicitud correspondiente. El registro civil expedirá la constancia de inscrito y de no inscrito ante el registro de deudores alimentarios morosos a solicitud de los interesados o de alguna autoridad pública en los supuestos que la ley determine. Artículo 609. El primer párrafo quedaría igual. El oficial del registro civil informará a los contrayentes si alguno de ellos se encuentra inscrito en el registro de deudores morosos alimentarios. Artículo segundo. Con fundamento lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción primera, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman las fracciones sexta y séptima y se adicionan las fracciones octava al artículo 6 de la Ley de Adopciones para el Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 6, primero y segundo párrafo quedan igual. Fracciones de la primera a la quinta quedan igual. Fracción sexta. Si la o el tutor desean adoptar a la niña, niño o adolescente que tengan como pupilo, deberán haber sido definitivamente aprobadas las cuentas de la tutela. Fracción séptima. En caso de que las personas adoptantes sean extranjeras con residencia permanente en territorio nacional, la Procuraduría incluirá como requisito para la emisión del certificado de idoneidad la acreditación de la situación migratoria de las personas solicitantes de adopción y, fracción octava, no estar inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos. Transitorios, artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Para la implementación del presente decreto en un plazo de 90 días a partir de su entrada en vigor, se deberá hacer las adecuaciones conducentes en el reglamento del registro civil para el Estado de Tlaxcala. Artículo tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto. Al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala y Xicoténcat, a los 24 días del mes de marzo del año 2022. Atentamente, diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Es cuanto, señor presidente.